estableció que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano. Repito, primera parte de la Constitución, derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto. ¿Apto para qué? Apto para el desarrollo humano, individual, colectivo, y ¿para qué? Para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. Párrafo siguiente dice: las autoridades, sin aclarar cuáles, proveerán a la protección de ese derecho, ¿sí? Derecho al ambiente sano, y a la utilización racional de los recursos naturales. Aquí aparece la frase que me parece central: recursos naturales, utilización racional de los recursos naturales. Párrafo siguiente: corresponde a la nación dictar las normas que contengan los supuestos mínimos de protección. ¿De protección de qué? Uno pregunta, ¿qué dice? Leyes de presupuestos mínimos ambientales, o leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental. Pero yo le agrego: leyes de presupuestos mínimos de protección del derecho al ambiente sano, que sea propicio para que las actividades productivas satisfagan las necesidades que tenemos hoy y las que van a tener mañana nuestros hijos, nietos, etc. Entonces dice: la nación dictará esos estándares mínimos y las provincias podrán complementarlos. Este articulado, incluido en la parte dogmática de los derechos en el 94, se relaciona con el artículo 124, infine, que también fue agregado en esa reforma, que establece que corresponde a las provincias el dominio originario de recursos naturales, vuelve a mencionar la fórmula, existentes en su territorio. Este último derecho de las provincias, que pueden tener relación con una distribución de competencias, ha sido tomado por los estamentos provinciales como el fundamento para decir: ahora los recursos naturales son míos, yo voy a hacer con ellos lo que quiera mi pueblo. Y a partir de ahí los invito a compartir unas consideraciones, porque yo no tengo claro dónde está la línea divisoria, y me parece que hay material como para abonar una discusión. Y voy a lo básico elemental. Cuando hablamos de protección del ambiente y decimos que los recursos naturales deben ser preservados en su utilización racional, ¿de qué estoy hablando? ¿Por qué hablo de recursos naturales y ambiente? ¿Qué es el ambiente que yo tengo que preservar? Entonces, digamos, sin pretender erudición, digo, hay elementos en la naturaleza: aire, agua, subsuelo, tierra, están ahí. El hombre los encuentra, los descubre si quiere, como Albert Mooney descubrió las cataratas, están ahí. Son bienes porque son ricos en propiedades, pero son eso, elementos de la naturaleza. Luego el hombre los utiliza, se los apropia para un fin específico, fines vitales: el aire, con el aire respiro, con el aire le hago el agua, me alimento. Fines productivos, utilizo esos recursos, esos bienes, esos elementos de la naturaleza para producir otros alimentos, o para producir utensilios, etc., maquinaria, cristal. Y después tengo fines de esparcimiento: digo, yo quiero un ambiente sano, ¿para qué? Para ir a la plaza y tomar aire, despejarme, para ir al mar y disfrutar, etc. Ahora, esta utilización de elementos naturales que están en la naturaleza, con el correr del tiempo me lleva a considerarlo un recurso natural. Y esto es lo que receta el constituyente. Habla de recursos, no de elementos naturales o bienes naturales, habla de recursos naturales. Esto quiere decir, cuando yo lo consigo de esta óptica, que estoy pensando de algo más que una mera utilización. Es una utilización productiva. Estoy metiendo conceptos tales como utilización económica, tales como mercado, etc. Y el artículo 41 ya decía: el ambiente sano tiene que tener como faro que la actividad productiva tiene que garantizar esa sustentabilidad en el tiempo. Ahora, ¿qué es una actividad productiva relacionada con los recursos naturales que provienen del ambiente? Bien, lo importante acá, y es a lo que quiero enfocar la exposición, es
generaciones futuras, y vamos a ver también, tiene que distribuir el producto de esa utilización. Entonces, utilización racional para proteger aquel derecho, derecho como fin. ¿Cuál es el derecho al ambiente como fin? Es eso, poder ir a una plaza y tirarme y tener un aire medianamente respirable. Y proteger el derecho al ambiente como medio, es decir, lo necesito para buscar productos finales, para una actividad productiva. Y la sustentabilidad en el tiempo. Cuando digo artículo 21 más artículo 124 es porque esos recursos naturales puestos en función de una actividad productiva, dice el constituyente, van a pertenecer como en tanto dominio originario a las provincias. Bien, ¿qué es el dominio originario de esos recursos naturales? Que supuestamente le otorgan a los estados provinciales facultad para manejarlos libremente. Bien, no está claro qué es el concepto de dominio originario, uno puede debatir largamente el alcance, si es dominio eminente o no, si es dominio público, lo que han dicho mis colegas precedentemente. Lo que quiero especificar acá es que algo que parece estar claro es que no es lo mismo dominio originario que jurisdicción de un recurso. Y, a mi entender, se ha producido una confusión en el sentido de que el dominio originario incluía la jurisdicción. Si uno va a ver las discusiones de la Convención Constituyente del 94, se encuentra con que hubo ese debate y muchos querían poner el dominio y la jurisdicción y finalmente eso no ocurrió, quedó solo el dominio. Si uno se va a los hidrocarburos específicamente, va a ver que ese establecimiento en el 124, en fin, necesitó unos cuantos años de maduración para que en el 2006 una ley de rango inferior estableciera efectivamente, la llamada ley corta, estableciera que las provincias iban a ejercer ese dominio originario. Entonces la nación iba a trasladar los contratos de concesión de explotación de hidrocarburos y las provincias iban a tomar dominio pleno, si se quiere, efectivo. Esa ley corta era corta, ¿por qué? Porque modificaba solamente ese aspecto de la ley de hidrocarburos 1739 de 1967. Esa ley de hidrocarburos tenía unas cuantas consideraciones, hoy está vigente, todas parchadas, pero sigue vigente. Pero lo importante es esto, que ya desde esa ley se establece que el Poder Ejecutivo Nacional fijará la política nacional con respecto a actividades mencionadas en el artículo 2, que son la explotación, industrialización, transporte y comercialización. ¿Cuál es mi tesis que voy a tratar de desarrollar? Que todas esas actividades relativas a los hidrocarburos están estrechamente ligadas con el ambiente. ¿Por qué? Porque son actividades que se producen a través de la utilización de los recursos naturales, que en muchos casos son no renovables. Entonces, si yo digo, tengo que procurar la utilización racional del recurso y que eso hace un derecho a un ambiente para mí, para las próximas generaciones, necesariamente la fijación de la política nacional de hidrocarburos, por ejemplo, está ligada a ese artículo 41. Entonces, ya lo teníamos en la ley histórica. La ley corta, en el artículo 2, dice, ratifica, el diseño de las políticas energéticas a nivel federal será responsabilidad del Poder Ejecutivo Nacional. Luego tenemos algo muy interesante que es un fallo de la Corte Suprema que se llama Chevron con Neuquén. Es fácil de recordar porque es del 1 de noviembre de 2011, es el 1-11-11, que hace mención a uno anterior que es Neuquén con Pan American del 10 de agosto de 2010. Ahí en Orbiter lo que dice es se peleaban la provincia con la empresa por a ver si tenían que pagar un canon o no por la utilización del gas en sus yacimientos. Y lo que dice la Corte es preciso señalar que el artículo 124 infine de la Constitución Nacional solo reconoce a las provincias el dominio originario de los recursos naturales ubicados en su territorio, mas no la jurisdicción sobre ellos. Y continúa. Dicha conclusión no será alterada por la sanción de la Ley 26.197, que es la ley corta
desde que su artículo segundo define, mantiene responsabilidad sobre el diseño de política energética en cabeza del Poder Ejecutivo Nacional. Es decir, la Corte ha ratificado esa distinción entre dominio, que dice, bueno, yo soy dueño del subsuelo, y jurisdicción, que es, bueno, cómo administro esto, quién da las concesiones, quién controla, quién establece requisitos económicos, comerciales, ambientales, etc. Esto venía tranquilo hasta que en el mes de mayo de este año se dicta la ley de expropiación de IPF, que trae en principio en su artículo 1 declaración de interés público nacional en el logro del autoabastecimiento de los hidrocarburos, pero no solo eso, dice que es objetivo prioritario de la República, no solo el logro del autoabastecimiento, sino también la explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos. Entonces, insisto, esto ligado estrechamente con el derecho al ambiente. Y en el artículo 3 establece cuáles son los principios de la política hidrocarburífera y dice: incorporación de nuevas tecnologías y modalidades de gestión. Vamos a ver por qué me interesa esto. Y por último, garantizando, dice, obtención de saldos para exportar, garantizando la explotación racional de los recursos y la sustentabilidad de su explotación para el aprovechamiento de las generaciones futuras. Es decir, retoma ese concepto que estaba en el artículo 41. Unos meses después, el 17 de julio de este año, se dicta el decreto reglamentario de esa ley. Acuérdense, una ley dictada con amplísimas mayorías de Congreso. El decreto 1277, la ley, no sé si lo dije, la 26741, decreto 1277, estableció una reglamentación, crea una comisión para programar el manejo de las inversiones de hidrocarburos, pero importantes son los fundamentos de ese decreto. Dice que la Constitución Nacional reconoce facultades federales para fijar la política nacional en materia de recursos naturales y hidrocarburos conforme al artículo 41 que vimos, 75, 12, 18 y 19. 12, que el Congreso de la Nación, porque estamos código de fondo, en este caso de minería, 18, la cláusula del progreso, y 19, la cláusula del desarrollo humano, ¿no? La cláusula del progreso, que dice que el Congreso podrá equilibrar el desarrollo asimétrico de provincias y regiones, procurando que los beneficios sean, lleguen a todos por igual. Continúa el decreto. En ese sentido, el artículo 3 de la ley 1739, de la ley de hidrocarburos, el 2 de la ley corta y el 2 de la ley de IPF, otorga al Poder Ejecutivo Nacional estas facultades de fijar la política. Después retoma ese fallo de la Corte y cita algunos precedentes parecidos, y luego dice que el Poder Ejecutivo Nacional, en su calidad de autoridad a cargo de la aplicación de esas políticas, lo hará con el concurso de los estados provinciales. Es decir, se sigue esta línea de decir, el Poder Ejecutivo Nacional fija la política en materia de explotación de recursos naturales en concurso con las provincias. ¿Por qué? Porque los recursos están en su territorio y ellas tienen el dominio originario, pero la política nacional es del Poder Ejecutivo. Esto es interesante, es a nivel nacional, no provincial, y a nivel ejecutivo, no legislativo. Como quería traerles un poquito más de actualidad todavía, y para ver cómo juega esto en la práctica, cómo ligo presupuestos mínimos, recursos naturales, ambiente sano, hidrocarburos, etc., les traigo a colación un decreto de la provincia de Neuquén, dictado el 17 de agosto de este año, el 1483, que dice así: reglamentación de la ley 1875, que es la ley de ambiente de la provincia, para la exploración y explotación de reservorios no convencionales
que no fluye. Yo no soy ingeniero ni pretendo, pero para decir, le meto mucha agua para que eso drene y pueda, estimulaciones hidráulicas para que puedan tener más porosidad y puedan salir a su superficie. Bien, ¿qué es lo interesante de este decreto? Lo interesante es, por un lado, qué fundamento utiliza, para decir la provincia voy a fijar estándares ambientales, y lo interesante es qué deja fuera. ¿Qué utiliza como fundamento y qué deja fuera? Bien, habla de la Constitución Provincial, del artículo 74, que dice que es de fundamental importancia la finalidad que se tiene en la explotación de los recursos naturales, que dice así la Constitución: la organización de la economía y la explotación de riqueza tienen por finalidad el bienestar general. En eso basa el dictado de este decreto y en la ley de ambiente. Dice, transcurrido más de 12 años, hay nuevas formas de ciencia y técnica, con lo cual es necesario adecuar esa ley provincial, que ya llevaba unos años. Continúa los fundamentos, dice, tales fines de política de Estado se encuentran en concordancia previa con la ley que declara interés público el autoabastecimiento energético, 26.741, que también habla de incorporar nuevas tecnologías. Dice, es necesario reglamentar las pautas ambientales que deben cumplir los operadores hidrocarburíferos para la perforación de los pozos, de los reservorios no convencionales, etc. Regula la utilización de agua, vertidos de fluente, etcétera, que tenga una licencia ambiental antes de que puedan empezar a funcionar, y el procedimiento de tratamiento del agua que fluye de vuelta para la superficie, cómo lo voy a tratar, en qué condiciones, todo eso tiene que estar aprobado previamente. Y finalmente dice cuál es el fundamento del Poder Ejecutivo para dictar este decreto, que lo fueron a defender en la legislatura, pero terminó siendo un decreto del Ejecutivo. Dice, el Poder Ejecutivo Provincial se encuentra facultado para el dictado de la correspondiente norma, conforme dispone la Constitución Nacional, sin establecer qué articulado, las leyes de presupuesto mínimo 25.671, parece ser específicamente la Ley General del Ambiente, la Ley de Hidrocarburos, la histórica, la Ley corta, y luego cita una serie de leyes provinciales, ley de residuos peligrosos, etc., la Ley de Ambiente provincial. Cuando yo veo todo esto, me voy a la Constitución de la provincia de Neuquén y encuentro que uno podría haberlo fundamentado en otras normas. La segunda parte habla de políticas de Estado, planificación y producción del desarrollo sustentable. Ahí habla de la finalidad de la economía, habla del principio de subsidiariedad, que es muy interesante para quienes dicen que no debería estar en una constitución. Bueno, hay constituciones provinciales que lo traen. Y el título 3 habla de ambiente y recursos naturales. Establece que el Estado podrá fijar estándares ambientales para proteger y preservar el uso y la administración racional de los recursos naturales. Luego habla de normas de presupuesto mínimo y habla de la cláusula federal. Y esto es relevante. Dice que la provincia puede dictar normas ambientales complementarias de las nacionales, pero establece por la alternativa qué es lo que no se va a permitir en la provincia. Y establece: no se admite en territorio provincial la aplicación de normas nacionales que, sobre texto regular sobre los presupuestos mínimos ambientales, traspasen dichas pautas, excedan el marco de las facultades constitucionales delegadas a la Nación, o menos caben, y este último requisito que me parece importante, dice, no se admitirán la aplicación de normas nacionales que menoscaben los derechos que la Constitución reconoce a las provincias en el artículo 124, párrafo segundo, o su jurisdicción. Y esto lo traigo a colación para abarcar cómo el término dominio y jurisdicción muchas veces se toma como una sola problemática y encabeza exclusivamente de las provincias. Bien, después hay otro capítulo, recursos naturales, habla de dominio y jurisdicción, y dice que pertenece a la provincia el dominio y la jurisdicción de los yacimientos mineros. Bien, termino para que termino por una conclusión. Ciertamente, cuando uno empezó a estudiar el tema del presupuesto mínimo, dice, es fácil, nación hasta acá, de ahí en adelante las provincias. Primera cuestión, que lo hemos visto, con leyes glaciares, etc., hasta acá no se sabe hasta dónde es, cómo juega, hasta dónde provincia, hasta dónde. Provincia dirá
mínimo, tirarlo abajo. La nación dirá, no, bueno, tengo un estándar igualitario para todo el territorio. Y segundo, estaba claro que si lo hacía la nación, era el poder legislativo. Y así dice el artículo 21. El problema es que eso es solo para el ambiente. Y nos hemos quedado, me parece a mí, con una visión estrecha del ambiente. Ambiente parece ser comunidad aborigen que quiere preservar su medio de vida. O la contaminación del riachuelo. Y dice, bueno, ¿por qué el riachuelo? Ahí está la actividad productiva. Entonces, cuando uno se va al costado de la actividad productiva, que es para lo que usamos los elementos de la naturaleza que consideramos recursos, ahí es donde uno puede encontrar derivaciones que en este tema que decimos conflicto de competencia no está del todo claro. Pero si yo sigo esa serie normativa que leí desde la Constitución hasta el último decreto reglamentario a nivel nacional, dice el poder ejecutivo nacional tiene facultades para dictar la política energética. ¿Y eso excluye lo ambiental o no? ¿Está fuera de esa regulación la utilización racional de los recursos energéticos? Pues si yo considero adentro, digo, primero, nación, no provincia, segundo, ejecutivo, no legislativo. Que es lo que ha ocurrido en el caso YPF y todo lo que siguió hasta ahora. Regulando esa comisión interministerial a nivel nacional, todo lo que tiene que ver con inversiones de hidrocarburos. Bueno, ¿es la temática ambiental parte de esas inversiones? ¿Puedo permitir que una empresa explote como se le dé la gana? ¿Puedo permitir que una provincia controle de manera laxa cómo explota una empresa? Y vuelvo al decreto provincial. Ese fenómeno que la provincia de Neuquén regule esta materia. Lo que está faltando ahí es el presupuesto mínimo nacional. No, la provincia avanza sin tener ningún colchón a partir del cual pararse. De hecho, ven que no lo cita, dice, bueno, la ley YPF, el presupuesto mínimo, pero no hay nada en concreto. Ahí la provincia avanza porque la nación no avanzó, evidentemente. Ahora, ¿qué pasa si la nación luego avanza, si avanzara, fijando ciertos estándares que considera mínimos que no son estrictamente los que se fija acá, en esta ley de ambiente? Entonces yo la solución no la tengo, lo que veo, visualizo son eventuales problemas que seguiremos